Eh, no todos los mandamientos que Dios dio a su pueblo estaban en las tablas de la ley. Habían enseñanzas y habían estatutos donde formaban el carácter. Y uno de ellos, hace un tiempo en esta iglesia, les traje lo que hoy culmino con la segunda parte del tema de la retribución. El tema de la retribución es un tema de carácter que tanto se enseña en el Viejo Testamento como en el Nuevo. Y vamos a ver dos ejemplos bien importantes. Y también quiero decirles que juntamente con el tema que traje a esta iglesia del pariente redentor, no sé si se acuerdan o si tomaron notas del tema del pariente redentor, todo esto se une porque la Biblia, hermano, toda es una enseñanza. No podemos, este es para acá, esto es para allá, esto le perteneció a los judíos, esto le pertenece a la iglesia. Hay enseñanzas que se forman y que son dirigidas para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento. En el primer estudio concluimos que retribución significa recompensa o pago por algo. Y según la definición de derecho romano, tributere significa dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Otra raíz significa saciarse, llenarse, saldar una deuda. La restitución es un concepto bíblico y hay pasajes tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo que enseñan y manifiestan esta gran verdad, y quiero compartirlas con ustedes, si el Señor lo permite y el reloj se detiene un poquito más. Gracias, Señor. Amén. En el libro de la ley, en una de esas circunstancias donde Dios estaba hablándole a su pueblo por medio de su siervo Moisés, Moisés escribe: cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Claro está hablando de la persona que hurtare el buey. Cuando alguno hurtare, sustraere, robare a un buey o una oveja y lo degollare y lo vendiere, va a pagar 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. El ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, él mismo será vendido por su hurto. Y si fuera hallado en el hurto en la mano o con las manos en la masa, como dicen en algunos lugares, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Amén. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiera su bestia en el campo del otro, de lo mejor de su campo, de lo mejor de su viña pagará. Fíjense cómo Dios protege al afectado, ¿no? Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemase mieses amontonadas en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Pero si alguno hubiere tomado bestia de su prójimo y ésta fuera atropellada y muerta, deberá pagarla. Y estos principios, para los que copian, se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 22, 1, 3 al 6 y verso 14. La retribución en teología es la recompensa por una conducta estimada buena o al castigo de una acción. Obsérvese este escenario. Dios es soberano sobre todas las personas, sobre todas las cosas y todos los poderes de la tierra. Y en el Antiguo Testamento las naciones paganas
se levantaron y juzgaron al pueblo de Dios. Y a última instancia, aun cuando esas naciones estaban abusando del pueblo de Dios, entiéndase, Babilonia dominaba la escena en la época de Jeremías, pero esta superpotencia mundial era el enemigo principal de Dios y su pueblo. Por lo tanto, el Señor pronunció un juicio sobre esta nación. Y yo voy a citar a Jeremías capítulo 50, versos del 1 al 51 hasta el 64. Dice Dios a través de Jeremías, dándole prácticamente un ultimátum a Babilonia. Porque viene contra ella, contra Babilonia, el destructor, y sus valientes serán apresados, quebrados serán sus arcos, porque el Dios es el Señor de las retribuciones y ciertamente dará el pago. Quiero contar una experiencia de un hombre que está en la presencia de Dios y que ustedes quizás escucharon de él, hermano Luis Palau, un hombre de Dios. Cuenta Luis Palau en una de sus conferencias que cuando él era muchachito de colegio, le tomó prestado sin permiso. ¿Sabe cómo es eso, no? Prestado sin permiso al estudiante del frente una caja de crayolas. Y pasó ese día y las crayolas permanecían en la mochila de Luis. Pasó una semana y las crayolas permanecían en la mochila de Luis. Pasó el semestre escolar y las mochilas ya no estaban en las crayolas ya no estaban en la mochila, estaban en el cuarto de Luis. Y cuando se graduaron, todavía las crayolas estaban en el cuarto de Luis. Y aquel hombre se hace ingeniero, el amigo de Luis, y Luis se hace un evangelista internacional. Tenemos sus ponencias en Radio Faro de la Salvación, hermano, así que yo les invito a que sintonicen nuestra emisora. Y cuenta Luis que en una ocasión él viene a su pueblo, Argentina, y adivina a quién se encuentra de frente. Al ingeniero amigo de él que de la infancia le tumbó, porque es un tumbe, las crayolas. Y David, Dios bendiga a David. Y Luis decía que no podía mirarle a los ojos, porque la culpa siempre está ahí. La culpa es como una vocecita burlona. Esa es la culpa, ¿no? Se te mete en la mente. Y él decía que él no podía mirar los ojos a su amigo el ingeniero. E inclusive cuando fue al hotel a orar, no podía orar. Y fue a la farmacia de la esquina y compró una caja de crayolas. Y cuando empieza la convención, abraza a su amigo y en el medio de la chaqueta, ¡pim!, le mete la caja de crayolas. Y el amigo de Luis se ríe y me dice, ¿qué es esto? ¿Ya mis nietos están grandes? No, es que te confieso que desde niño yo te robé las crayolas y nunca te dije nada. Y quiero hacer retribución. Eso es retribución, hermanos. Hay una falsa teología o interpretación en la retribución y su carácter. Sostiene las personas que hablan y piensan diferente y manipulan esta teología. Trata a las personas que tienen alguna enfermedad terminal como castigo de Dios. ¿Sabes? Tú estás así porque Dios te está castigando, algo tú hiciste. Y qué triste, ¿no? Aún desde los altares de las emisoras cristianas vemos ese tipo de látigo por el pecado, porque Dios te está persiguiendo, porque el pecado te alcanzará. Y esta es una interpretación simplista, ¿no? Y desgraciadamente no se basa en las escrituras. En el libro de Juan, capítulo 9, versos del 1 al 12, este escenario se repite.
Y esto, hermano, hoy en día lo podemos mezclar con las maldiciones ancestrales, que es una falsa teología. Vemos en este escenario, está Jesús en el templo, en la sinagoga, perdónenme, y llega un hombre ciego de nacimiento, y vienen los discípulos con la teología de las maldiciones ancestrales. Señor, ¿quién pecó para que este hombre fuese ciego? ¿Fue su padre? ¿Fue su madre? Y Jesús, como dicen en mi barrio, se la mató en la mano. Yo, no fue su padre, no fue su madre. Este hombre está ciego porque va a ver la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Hay cosas que no tenemos el control, pero tenemos la solución. Sea su nombre glorificado. En otro momento Jesús hizo referencia, porque la teología farisaica siempre ponía al fariseo como el más elocuente, profundo, adorador de Dios, y miraba al publicano de reojo. Y entonces Jesús, en una de sus prédicas, hizo referencia, y esto es historia, hermano. Esto se encuentra en la historia, aparte de la Biblia. Hizo referencia a una tragedia que ocurrió en esa región cuando Roma estaba bregando con el acueducto, ¿no? Dentro del Imperio Romano, ellos se preocupaban de pavimentar las carreteras y crear sistema fluvial, porque aunque estaban dominando ellos, la bota de Roma era fuerte, pero ellos querían que hubiera agua, que hubieran condiciones, porque ellos vivían allí, los romanos vivían allí. Y en eso una torre, la torre de Siloé, se desprende y mueren 18 personas. Entonces el vocero de Jerusalén, el periódico El Vocero de Jerusalén decía: mueren trágicamente 18 hombres aplastados. Gracias por el imperio. Y los judíos, ¿dónde está Jehová? Porque esos hombres murieron por la desgracia de ser judío. Y ese era el ambiente, ¿no? Y Jesús le dice: ¿o piensan ustedes, hablando Jesús, ¿no?, que aquellos 18 hombres que fueron aplastados por la torre de Siloé eran culpables más que todos los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma forma, todos ustedes, a menos que se arrepientan, tendrán salvación. Y estoy citando Lucas capítulo 13, del 4 al 5. La palabra retribución, hablamos que es el pago, y hablamos y leímos en los versículos que la hermana Amelia nos trajo, pero también quiero hablarles que Dios va a hacer retribución y va a pagar todas aquellas situaciones que han afectado a la iglesia y han afectado al pueblo de Dios. Y aunque la justicia de Dios se vea lenta, se vea lejana, Dios tiene el día en que Dios hará justicia. Amén. Y lo bueno es que la justicia de Dios va a llegar. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dio aquella enseñanza de aquella mujer que se pasaba todos los días ante el juez? Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, todos los días, hazme justicia. Y era bien inoportuna. El juez abría la oficina: hazme justicia. El juez se iba a desayunar: hazme justicia. El juez dejaba la oficina: hazme justicia. Dice que por la importunencia de aquella mujer, el juez dijo: para que no me chave más, voy a hacer justicia. Y no solamente dice eso, ustedes hagan lo mismo. Ataquen al cielo. Sean inoportunos a la noche, a la madrugada, de día, de noche. Hazme justicia. Ten misericordia. Haz esto, haz lo otro. Y Dios va a escuchar la oración, hermano.
Sáname, Señor. Dios te va a sanar. Hay dos casos bien importantes que quiero mostrar hoy, donde vemos, y estas ilustraciones se encuentran en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y una de ustedes bien conocida, porque el hermano Dani Berríos ha traído la historia cantada de Mefiboset. Una canción hermosa, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 9. La bondad de David hacia Mefiboset. El amable corazón de David hacia la casa de Saúl. Claro está, esto estriba de una promesa que David hizo a Jonatán, su amigo. Saúl no soportaba a David. Desde que empezaron a cantar las muchachas, Saúl mató miles y David mató 10,000, imagínate. El bochinche que se formó. Y no estaba la coma en aquella época. ¿Verdad que sí? Pero era la comidilla. David mató 10,000 y Saúl 1,000. ¿Qué es esto? Y eso le trajo problemas a David. Y Saúl, donde veía la sandalia de David, quería ver su cabeza. Y Jonatán, el hijo de Saúl, hizo un pacto. Dijo, mira, vamos a hacer algo, como la cosa está un poco difícil. Yo me voy a separar de ti, pero yo te pido, porque Dios me mostró que tú vas a ser el futuro rey de Israel. Que tú tengas misericordia de mi descendencia. Y en un momento dado, los reyes de la tierra, hermano, y esto lo vemos mucho en el libro de Esther. Los reyes de momento empiezan a buscar en sus crónicas los favores que deben. Así como los alcaldes hoy en día, ¿verdad? Los favores que deben. Y viene el rey y llama a sus copistas y dicen, ¿a quién el rey le debe un favor? Y en eso pues estaba un mayordomo llamado Siba. Los que han escuchado la canción es completamente bíblica. Y el corazón de David decía, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien le deba un favor? Y se encontró con el mayordomo, que más que el mayordomo de Saúl, le dijo, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a que yo pueda mostrar la bondad de Dios por amor a su hijo Jonatán? Y Siba respondió, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. La historia muestra que cuando vino una situación un poco incómoda, la nodriza de este niño se le cae al piso y una carreta le pasa por sus pies. Y pues ya ustedes saben, quedó lisiado para toda la vida, ¿no? Y el pobre Mefiboset quedó gravemente lisiado al extremo que dependía de los cuidados de Siba. Observen el corazón de este hombre. Miren, David, aun cuando todo el mundo quiera restregarle a David el pecado que hizo, que cometió, David era un hombre con un corazón de Dios. Y no podemos mirar un solo pecado cuando quizás en tu vida hay muchos más. Amén. ¿Sabe? Todos pecamos, desde que está en un altar hasta el que barre la iglesia, pero no todos pecan igual, pero todos pecan. Amén. Eso yo estaba una vez predicando en la emisora y me miraron mal los técnicos. Todos pecamos, no todos pecan igual, pero pecado es pecado. En primera de Samuel 7, David pregunta a Dios, ¿qué puedo hacer para Dios? Y se propuso a construir el templo de Dios. Ahora David pregunta, ¿qué puedo hacer por la familia de Jonatán? Vamos a restituir a Mefiboset. Mefiboset significa el que esparce
vergüenza. No se podía valer. Mefibosé dependía de la misericordia. Y en 2 de Samuel, capítulo 9, del 5 al 6, para los que copian, Mefibosé se presenta delante de David. Y allí se forma lo que llamamos la situación esta del protocolo. Se postra sobre su rostro, hizo referencia. Y Mefibosé se humilla, porque dentro de la bendición de Dios existe, y la condición es la humillación. Usted quiere recibir de Dios, sea humilde. Pero miraré a aquel que es humilde y tiembla mi palabra. Eso dice las Escrituras. ¿Sabe? Depende cómo tú lo pidas. Un día vinieron unos guerrilleros donde Eliseo, si tú eres el profeta de Dios, así, si tú eres el profeta de Dios, te invito a que te vengas conmigo. Y bajó fuego del cielo, los consumió a todos. Y mandaron a 3, pero llegó el último que sabía que había un montón de cadáveres quemados y se arrodilló. Ten misericordia de mí, bendito, ven conmigo, no te quiero hacer daño. Entonces Eliseo dijo, ahora sí, así me llevas, ¿verdad? Así me llevas, con la humildad me llevas, pero no con la prepotencia. Amén. Y viene David y recibe a Mefiboset. Y lo primero que le dice David a Mefiboset: no tengas temor. No tengas temor. Amén. No tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Y te devolveré la tierra de Saúl tu padre. Y no solamente devolveré, tú comerás siempre a mi mesa. Y esa promesa nos hace Jesús a nosotros. Dice Jesús en la cena gloriosa, ¿no? Cuando están con sus discípulos en el aposento. La cena hermosa, la cena que nos establece el único pacto para la iglesia, la comunión, que es el único pacto, un pacto nuevo. Y es el único pacto que tiene la iglesia. La iglesia no tiene ni pactos de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. No tiene pacto de tierra. La iglesia tiene un solo pacto. El pacto en su sangre. Así lo dice Jesús. Y Jesús le dice: ¿cómo deseo volver a tomar y beber del fruto de la vid hasta que ustedes estén conmigo en el reino? Se va a establecer el reino. Y beberemos y comeremos con Jesús en el milenio. Entonces viene David, llama al siervo de Saúl y la familia de Siba, toda la familia de Siba, que eran como 15 hermanos, 15 hijos, labrarán las tierras, amanecerán los frutos. Le dio de vestir, le trataron bien, pero había una mesa para Mefibosé en la mesa de David. Había una silla, como hay una silla para todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook, para ti en esta iglesia. Hay una mesa para que vengas y disfrutes de la bendición de Dios. Toda la familia y los siervos de Mefibosé se sintieron contentos porque el rey David había tumbado lo que era la tradición, porque la tradición era que todo rey que entra y posesiona una ciudad mata a todos los descendientes del rey para que no hubiera no viniera nadie a reclamar. Eso era lo que esperaba. ¿Cuántas veces quizás Mefibosé esperaba que llegaran los soldados? Clan, 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 hijo de Saúl, nieto de Saúl, te vamos a tumbar la cabeza, ya tenemos nuevo rey. Esa era la costumbre, hermano. Pero David, con reverencia, con amor, le da a Mefiboset misericordia, retribución.
hermano. David simplemente prometió a Mefibosé lo que le pertenecía. Y es importante que entendamos que solamente un corazón lleno de Dios, lleno de amor y de misericordia, puede actuar de esa forma. Amén. La retribución es lo más sencillo: devolver un lápiz, devolver dinero, devolver un libro, lo que tú sabes que no te pertenece. Y en eso a veces pecamos los cristianos. Pedimos prestado y no devolvemos. Y qué triste es que esa persona que sabe que te debe no te puede mirar a los ojos. Y es el carácter de Dios: devolver, retribuir. Y ese caso lo vemos en Lucas 19. En Lucas 19 tenemos el caso de una persona chiquitita llamada Zaqueo. Amén. Zaqueo se encontró con Jesús. No se sabe qué hablaron. No se sabe la conversación que hubo en el ambiente. Le trajo problemas a Jesús porque come con los fariseos, con los saduceos, con los pillos, con los malandros. Porque Zaqueo era un malandro, hermano. Zaqueo era un malandro. Zaqueo, ¿sabes? No era pellizqueñoco, era bravo. Pero cuando se encuentra con Jesús, entonces Zaqueo, puesto de pie, y Jesús lo miraba así. Él se ponía de pie, pero Jesús lo miraba así, porque era chiquito. Dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno es defraudado, le devuelvo cuatruplicado. ¿Sabe? Cuando Zaqueo devuelve cuatruplicado es porque robó más de 10 veces. Pero la acción de devolver es importante. Y Jesús le dice a este hombre: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto también eres hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar lo que, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces encontramos en la historia de Zaqueo que había sido culpable por estafar a la gente y estaba arrepentido por sus acciones pasadas. Se había comprometido a hacer restitución. Y de las palabras de Jesús entendemos que Zaqueo fue salvado ese día, y la evidencia de salvación fue la confesión pública. Cuando renunciamos a los bienes mal habidos, estamos actuando de buena fe. Tuve un empleado hace muchos años. Estuve en uno de mis trabajos, cuando trabajaba con la Atlantic Southern, encima de lo que era Woolworth. Estamos hablando de muchos años. Woolworth hace más de 30 años de eso. Yo creo que Madeline Sosa no había nacido, ¿verdad? Ah, sí naciste. Te quemaste. Te quemaste por la edad. La verdad, sí. Yo trabajé en los Altos de Woolworth. Ahí estaba la oficina de Atlantic Southern. Y viene el señor Bobet, familia de Bobet. Amor, familia de Bobet, el del panadero. El hermano Bobet, que era mi jefe, me trae a este hombre como Zaqueo, chiquitito. Igualito a Zaqueo. Llega este hombre, no voy a decir el nombre, está en el cielo, murió en Cristo. Y este hombre, chiquito, bocón, vino a Puerto Rico, y no existía en aquella época la carta esa de buena conducta, y como era un empleo a comisión, tú te ganabas acuerdo a tu comisión. Déjame decirle, hermano, que yo siempre trabajé a comisión y nunca me dio comezón. Y de momento, este hombre, cuando lo llevo a comer, porque parte del taller era enseñarle mis trucos, mi forma de hacer las cosas,
pues me lo llevo a comer y yo no me arrodillo, pero sí bajo mi cabeza y oro por la comida y él me dice, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo también voy a la iglesia. Hicimos una amistad con este muchacho, que era un hombre maduro, ¿no? Y me cuenta que él venía huyendo de la mafia en los Estados Unidos. Él tenía un guardaespaldas y tenía varios puntos de droga en el Harlem, el segundo Puerto Rico en Estados Unidos, el Harlem, en la época difícil. Y cuando él estaba con ese hombre, el guardaespaldas, recibieron un cargamento de drogas y de dinero, 2 bolsas de dinero, y él va al sótano donde tenía la caja fuerte y el guardaespaldas le dispara por aquí, por la cabeza, y la bala le roza este huesito que hay aquí, lo tira al piso y la sangre es inmensa, y el guardaespaldas piensa que lo había matado. La caja fuerte estaba abierta y, como dice en la canción de Rubén Blades, guiso fácil. Guiso fácil. El hombre se llevó todo el dinero y este hombre estaba tirado, bañado en sangre, y cuando se levanta lo primero que dice es, tengo que salir corriendo. Lo mismo que le pasó al carcelero de Filipo. Se fueron los presos, me van a matar. Se llevaron los chavos, me van a matar. Y arrancó para Puerto Rico. Y aquel hombre mafioso termina en mis brazos prácticamente. Y yo estoy enseñándole a ganarse una comisión cuando él tenía todo el poder en Harlem. Y yo le dije a ese hombre estas palabras. ¿Te convertiste? Sí. Tu pastor sabe tu testimonio. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Mandaste a matar gente? Sí, mandé a matar gente. ¿La casa que tú tienes es con chavo de la mafia? Sí. ¿Y tu pastor nunca te ha dicho? No. ¿Por qué tú me preguntas? De lo que tú ganes esta empresa, de lo que tú te ganes aquí, vas a sacar un sobre. Y a cada viuda que tú dejaste, mándale chavo. A cada madre que dejaste sin un hijo, mándale chavo. Se llama retribución. Mi pastor no me ha enseñado esas cosas, pero eso enseña las escrituras. Retribución. Un hijo que dejaste fuera del matrimonio, tienes que pasarle chavo. Es tu responsabilidad. Revoluces que dejaste en la calle, vienes a Cristo. Tu testimonio resuelve esos problemas. Por eso Jesús le decía, arregla lo que tiene y luego que sígueme. Retribución. No se enseña, no se predica, es fuerte. Al que honra, honra. Al que deber, no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie. Porque el testimonio de Cristo está envuelto. Sea lo que sea. Has estafado, fuiste así, fuiste asado, dañaste a alguien, estás en Cristo, tu perdón es garantizado. Dios te perdonó. Pero queda un testimonio. Queda una persona que dirá, y eso que está en la religión y me debe tanto. Y eso que está en la religión y tengo un nene de él y está predicando por las naciones. Qué triste. A mi hermano que es pastor le pasó. Mi hermano tiene un hijo fuera del matrimonio y él lo sostiene. Un muchacho hermoso, Amelia, precioso, está en el ejército. Y él tuvo que
tengo que resolver mis problemas. Tengo que arreglar mis cosas. Aquí estaba Zaqueo, un hombre arrepentido y compungido. La prueba de su conversión fue determinación para reparar hasta donde fuera posible por sus pecados pasados. Cualquier persona que hoy verdaderamente conoce y confiese, gloria al Señor para siempre, y ama a Cristo, debe mostrar un verdadero arrepentimiento que conduce a un deseo de corregir las injusticias. Cuando alguien llega a ser cristiano, tendrá un deseo que nace de profunda convicción de hacer el bien, y eso incluye hacer restitución cada vez que sea posible. La idea de cada vez que sea posible es sumamente importante para recordar, hermanos. Hay algunos delitos y pecados por los cuales no hay una adecuada restitución. En tales casos, un cristiano debe hacer alguna forma de restitución que demuestre el arrepentimiento. Claro está, hay unas situaciones difíciles que quizás usted no pueda presentarse a resolver. Ahí usted tiene que buscar la forma, sea un perdón, pero la restitución es el resultado de nuestra salvación. Si usted ha recibido perdón por sus pecados a través de la fe en Cristo Jesús, todos sus pecados son perdonados, inclusive si usted no ha podido hacer restitución por los mismos. Y es importante que lo entendamos. Dios es un Dios de justicia. La iglesia es una iglesia de ley y de orden. Amén. La iglesia es una iglesia de ley y de orden. Y se dice en la Biblia, y si el justo con dificultad se salva, cuánto más el pecador perdido. Porque estamos en la iglesia, no estamos exentos, ni tenemos el título, ni tenemos que pagar por las situaciones pasadas, pero a veces sí. Donde está la línea finita que envuelve tu testimonio, sí tienes que hacerlo. Tienes que arreglar las cosas. Como decía mi mamá, arreglar las cosas sucias, a limpiar las cosas que se regaron. Cuando yo me convertí, mi mamá me abrazó y me dijo que muchas cosas tienes que resolver, nene. Y tuve que ir al barrio mío a hablar con las personas que le hice daño. Tuve que hacerlo. A los que peleé, tuve que pedir perdón, aunque ellos empezaron la pelea. Y decirles a ellos, ¿sabe cómo me decían a mí? Chego el pillo. Que hay mucho había que perdonar. Mira cómo la pastora me mira. Mira cómo la pastora me mira. Chego el pillo, me decían. Pues tuve que hacer como Zaqueo. Y hasta el día de hoy, hermano, nadie me puede señalar. Mi esposa sabe, nadie me puede señalar. Porque amo a Dios. Y aun cuando las cosas se vean que uno lo cogí de bobo, no. Yo por amor a Cristo soporto. Y usted por amor a Cristo soporte. Dios bendiga a los hermanos. Seamos gente de luz. Donde quiera que usted vaya, que hablen bien de usted. Amén. Y si hablan mentira, que dice Biblia, y si sea así, que están mintiendo. Amén. Seamos sabios. Dice la Biblia que muy pronto te encontrarás con aquella figura en el trono y te dirá estas palabras: ven, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo, me diste de vestir. Tuve hambre, me diste de comer. Pero ¿cuándo ocurrió eso, Señor? Cada vez que tú hacías eso por uno de mis pequeñitos, lo hacías por mí. Dios bendiga a la iglesia. Vamos a orar. A todos los amigos allá a través de Facebook, les bendigo. Y si usted quiere hacer una oración conmigo, lo invito a orar conmigo.
una oración de restitución, una oración de perdón, de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, sabiendo que tú te mereces toda la gloria y la honra, y queremos ser bienvenidos en el cielo. Que tú nos digas: entra, buen siervo y fiel. De lo poco fuiste fiel y de lo mucho te pondré. Gracias por la iglesia, gracias por nuestra pastora, gracias por mi amiga, la que nos visita hoy. Y mira aquel hermano que está a través de Facebook, que tiene una necesidad. Señor, sé tú supliendo necesidades, sé tú perdonando pecados, sé tú sanando enfermedades, sé tú, Señor, engendrando una nueva criatura en aquellos que le hace falta una nueva criatura, y yo daré la gloria que te mereces. En el nombre de Jesús. Dios bendiga a los hermanos.